Padre, gracias por este tiempo que podemos abrir tu palabra. Muchas gracias porque tenemos esta oportunidad de hacerlo con libertad. Nadie nos está persiguiendo. Y también gracias porque tenemos versiones de tu palabra en nuestro idioma y varias, Señor, para poder entenderla mejor, Señor. Así que, Padre, usa esta predicación. Ayúdame a ser claro, que tu Espíritu hable por mí, Señor, para que este mensaje tenga poder, Señor. Y también te pido que mis hermanos les ayudes a poner atención y a no solo quedarse en la mente, sino también bajarlo a su corazón, Señor, para entender y sobre todo aplicar de manera sincera y de corazón lo que aquí nos dice, Señor. Dependemos de ti, Señor, lo confesamos, y que sin ti no podríamos ni predicar ni entender. Así que gracias. Gracias por habernos salvado, gracias por Jesucristo, gracias por el Espíritu Santo, Señor. En nombre de Jesús, amén. Bueno, continuamos con nuestro estudio sobre el Sermón del Monte y llegamos a un pasaje muy peculiar, muy peculiar. Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo 6. Mateo 7, versículo 6, por favor. Mateo 7, versículo 6. Mateo 7, versículo 6. Mateo 7, versículo 6. ¿Ya lo tienen ahí? Mateo 7, versículo 6. No den lo santo a los perros, ni echen sus perlas delante de los cerdos, no sea que las huellen con sus patas y volviéndose los despedacen a ustedes. Ahora, sermones anteriores hemos venido tocando el tema del juzgar, ¿no? Del juzgar a los demás. Entonces, ¿crees que este versículo tenga conexión con todo lo anterior acerca del juzgar? Yo creo que totalmente, porque Jesús viene hablando de que no tenemos que juzgar de manera pecaminosa. Si se acuerdan todo lo que ya platicamos, ¿no? O sea, no debemos formarnos opiniones basadas en nuestro orgullo, suposiciones, rencor, etcétera. Ya lo vimos, tuvimos dos mensajes para ver eso. Y sin embargo, Jesús no nos quita la responsabilidad de juzgar, pero de manera adecuada. Juzgar de manera adecuada. Acuérdense que el juzgar es un proceso mental para distinguir, para discernir y formarnos una opinión acerca de las cosas. Es un proceso mental normal, natural. Entonces, mientras Jesús nos ordena a que no juzguemos pecaminosamente, sí nos llama a aplicar juicio, o este juicio mental, para llegar a distinguir entre tipos de personas y entonces saber a quién le ofrecemos y a quién no lo santo y las perlas. Bueno, en el pasaje vimos palabras como cosas santas, perlas, perros y cerdos. ¿Qué significa todo eso? Nuestro Señor es experto en ilustraciones. No sé si lo han notado, el Sermón del Monte está lleno de ilustraciones. La anterior, la del ojo y la viga y la paja, y después antes algunas como la sal, la luz y un montón de ilustraciones. Bueno, aquí tenemos otra ilustración. ¿Cuál es esta ilustración? Yo tengo en mis manos cosas santas o sagradas y perlas. Y lo que me está diciendo Jesús es que no debo echárselas a animales como perros y cerdos, con el propósito de que no las pisoteen y tampoco que no se den la vuelta y que vengan a despedazarnos, dice Jesús. Pero ¿qué quiere decir todo esto? Vamos a definir cosa por cosa, ¿ok? Para entender qué es exactamente lo que Dios está diciendo.
Primeramente vamos a ver qué significa o qué quiere decir Jesús con lo santo y las perlas, ¿sale? Lo santo y las perlas se refieren sin duda a verdades sagradas y preciosas de las verdades de Dios. Por ejemplo, ¿qué cosas de la palabra de Dios, de sus verdades, están entre las más gloriosas que conocemos? El Evangelio. ¿Qué más? La propia santidad de Dios. Muy bueno, sí. La santidad de Dios. ¿Qué más? El amor de Dios. Ajá. Todas esas. Sí, pero hay verdades así que dices, no, hombre, o sea, cosas como la predestinación, o sea, son realidades valiosísimas, ¿no? La resurrección, su segunda venida, que Dios es juez, que su redención, o sea, son cosas preciadas, ¿no?, de la palabra de Dios. Y cuando usa la palabra santo, dice lo santo, o sea, no de lo santo a los perros, ¿no? Cuando usa la palabra santo es para referirse al carácter de Dios y a todo lo relacionado con Dios. Miren, vamos a Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6, versículo 1, por favor. Isaías capítulo 6, versículo 1. Isaías 6, 1. En el año de la muerte del rey Usías vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos, llena está toda la tierra de su gloria. Bueno, aquí vemos una de las más grandes expresiones de la santidad de Dios, ¿no? Entonces, hay una verdad aquí: Dios es santo. Pero ¿sabes qué significa que Dios sea santo? ¿Qué significa que Dios sea santo? Que no tiene pecado, apartado del pecado, no tolera el pecado. Ok, muy bien. Fundamentalmente la palabra santo no significa, a veces podemos pensar que significa fundamentalmente pureza, pero no significa fundamentalmente pureza. Significa fundamentalmente que está apartado. ¿Sí? De ahí que no puede ver el mal, está apartado del mal, está apartado del pecado. Y entonces por eso a veces la confundimos con pureza, que es una segunda connotación, pero fundamentalmente significa apartado. Y entonces algo santo es entonces algo apartado. Se tiene que tratar como algo consagrado. ¿Han escuchado esa palabra consagrado? ¿Qué queremos decir o qué se entiende por consagrado? Apartado para Dios, destinado a un uso exclusivo. Uh-huh. Cuando Dios le dio las instrucciones a Moisés acerca del tabernáculo, ¿se acuerdan qué es el tabernáculo? Es como el templo que tenían antes del templo de piedra. Era un templo hecho como una tienda, como una carpa, ¿no? Entonces Dios le dio las instrucciones y Dios le dijo que hiciera ciertos utensilios, ¿no?, de ciertos materiales. Estos utensilios se consagraban, o sea, se apartaban para uso exclusivo del templo. Cuando Dios le dio la receta del incienso a Moisés, también le prohibió que ese incienso fuera reproducido para uso personal. ¿Qué estaba queriendo decir? Que esa receta era consagrada, era para uso exclusivo del templo, ¿no? O igual el aceite, muy bien. Entonces, la idea es que no se usara de manera común. Cuando hablamos de manera común es cualquiera puede usarlo, ¿no? Era uso exclusivo. Entonces, algo consagrado es algo que se aparta para el uso exclusivo a Dios.
a nosotros también se nos llama santos. Y cuando le decimos eso a la gente de afuera, ¿qué piensa? Uy, sí, ¿cómo no? Ajá, que no es el sentido. Y nosotros lo sabemos. Pero lo que quiere decir cuando se nos llama santos es más que nada que se nos separó del resto de la humanidad y pasamos a ser posesión exclusiva de Cristo, y entonces estamos en un servicio exclusivo a Cristo, ¿sí? Entonces, la palabra de Dios también es llamada santa. Romanos 7, bueno, aparte de que algunas Biblias dice Santa Biblia, en Romanos 7:12 dice: así que la ley es santa, y el mandamiento es santo, justo y bueno. La palabra de Dios es santa. Entonces, quiere decir que no debe ser tratada como algo común. ¿Qué queremos decir con común? No darle como la importancia. Algo así que es como cualquier cosa, ¿sí? La palabra de Dios es santa, santa. Entonces, lo contrario de santo es común, común. Eso en cuanto a esta palabra que dice no dé lo santo a los perros, ¿no? Y en cuanto a que dice que no echemos las perlas a los cerdos, cuando hablamos de perlas, hablamos de algo sumamente valioso, sumamente preciado, sumamente. Una perla en tiempos bíblicos tenía muchísimo valor. ¿Alguien tiene conocimiento de cuánto cuesta una perla real hoy en día? Bueno, puede variar depende de dónde les haya sacado, cómo se haya sido cultivada o todo ese tipo de cosas, desde 2,000 pesos hasta 8,500 pesos, una sola perla, ¿no? Aún sigue siendo algo muy, muy, muy valioso, ¿no? Pero en tiempos bíblicos tenía muchísimo más valor, porque para encontrar una perla era una hazaña. Ok, la perla sigue siendo algo muy valioso. ¿Hasta 12 millones de dólares? 11. Wow, wow. Pero en aquellos tiempos era mucho más difícil hallarla, porque no había métodos de buceo, no había métodos de cultivo de perlas como hoy, ¿no? Entonces, la perla es considerada dentro de la misma lista de piedras preciosas. Por ejemplo, Job, no hablando de eso, pero sí la mete en la lista. De hecho, habla del valor de la sabiduría. Dice, la sabiduría no la puede ni igualar ni el oro, o sea, el valor de la sabiduría no la puede igualar ni el oro, ni el diamante, ni se puede cambiar por artículos de oro puro. El coral y el cristal ni se mencionen. La adquisición de la sabiduría es mejor que las perlas. ¿Vieron cómo está dentro de esa lista de cosas más valiosas de todo el mundo? Entonces, ¿qué quiere decir esto acerca de las cosas santas? Que las cosas santas son sumamente valiosas, sumamente preciadas. Son de demasiado valor, demasiado. Lo contrario, ¿qué es lo contrario de sumamente valioso? Común y corriente, barato. Una perla falsa en San Juan de Dios, o ¿cómo se llama la calle que está al lado? En Obregón, ¿cuánto puede costar una perla falsa? Centavos, ¿no? Si compras de 10, a lo mejor te cuestan 2 pesos la bolsa, ¿no? Esa es la diferencia. O eso es lo contrario. Lo contrario es barato. Ahora, combina estos dos significados. ¿Qué significa lo santo? O sea, en esta pequeña ilustración de no de lo santo a los perros, ni eches las perlas delante de los cerdos, ¿qué significa lo santo y las perlas? ¿Qué querrá decir Jesús con eso? Ok, que las cosas de Dios,
que Dios y las cosas de Dios, refiriéndonos a todo lo relacionado que encontramos en la palabra de Dios, que realmente de ahí sacamos todo, todo lo que está ahí es santo, no es común y es demasiado valioso, mucho, excede cualquier cosa aquí en la tierra. Ahora, bueno, yo puse, hice un resumen de lo que significa y lo deduje así. Las cosas de Dios, su palabra y verdades son para uso consagrado y son valiosas. Y nos está llamando Jesús a no permitir que se tomen por cosas comunes y baratas. ¿Sí? Así como que dentro de todo lo que estábamos investigando, esa es mi conclusión. Ahora, ¿a qué se refiere Jesús con perros y cerdos? ¿Perdón? ¿Al mundo exterior? Bueno, para el pueblo judío en esos entonces, tanto los perros como los cerdos eran animales inmundos, Okay. prohibidos, Sí. sucios. Ok. Bueno, los puercos siguen siendo sucios. Sí. Está bien, gracias. A primera vista parece un lenguaje muy ofensivo. Creo que la forma en que le está diciendo Jesús, así lo siento, ¿no? Así lo intuyo en la forma en que está escrito, no lo está diciendo como ofensa, sino de manera didáctica. Algo nos quiere enseñar o por algo está comparando a un cierto tipo de personas con perros y con cerdos. No necesariamente para ofenderlos, sino para enseñarnos algo a nosotros. No podemos negar que es una ilustración muy, muy vívida, ¿no? O sea, vemos esta ilustración y así como que ¿qué está pasando, no? Entonces, nos está llamando a distinguir qué tipo de personas son estas para nosotros no echarles lo santo ni las perlas, ¿no? Entonces, vamos a empezar con la primera palabra, los perros. Los perros no eran considerados como hoy. Hoy son una mascota muy querida de muchos, ¿no? Hoy la gente los trata en algunas ocasiones como un integrante de la familia, ¿sí? Como un hijo, ¿no? Y o más, ha llegado noticias que hasta personas llegan a heredar sus cosas a los perros. ¿Quién ha visto esa noticia? Heredar sus cosas a sus perros, ¿no? Sí. En aquel tiempo, en algunas culturas sí era algún tipo mascota, sí. En la cultura judía no generalmente. Y el uso más noble, por así decirlo, que se le dio a los perros eran los perros ovejeros, ¿no? Si eran de ayuda. Pero generalmente eran perros vagabundos y carroñeros. O sea, eran como lo que conocemos perros callejeros, ¿no? Eso era más o menos la idea. Y por ejemplo, si vamos a Salmo 59:14, dice, el salmista dice, refiriéndose a personas que lo está comparando con perros también, dice: regresan al anochecer, aúllan como perros y rondan por la ciudad, merodean buscando qué devorar, y si no se sacian, gruñen, ¿no? Entonces, mediante esta descripción propia de un judío, podemos entender cómo pensaban los judíos acerca de los perros. ¿Cuáles eran las características, ¿no? Podemos ver que gruñían, o sea, que eran agresivos. Podemos ver que también buscaban cómo devorar, o sea, qué devorar. Nomás estás viendo a ver qué puedes devorar, ¿no? Entonces, un pastor dijo que la palabra perros hace referencia a enemigos obstinados de la cruz, o sea, de Cristo, que maliciosamente injurian el ministerio de la palabra, la doctrina de Dios y a sus mensajeros. O sea, es una acción activamente agresiva, ¿no? Y entonces, ¿qué tipo de personas está haciendo alusión Cristo aquí?
¿con qué tipo de personas se está comparando Jesús con los perros? ¿No? ¿Personas qué? Contenciosas. ¿Qué más? Toda la gente, así como por ejemplo que usa como, dicen como más de negra. No necesariamente, porque estamos hablando de actitudes más que de formas de vida. Actitudes. ¿Quiénes son agresivos y gruñen como perros? Según aquí la parábola de Jesús. A mí se me viene a la mente como la gente que nomás busca, o sea, hay gente que a los cristianos nomás les encuentra un mal, ¿no? Y nomás andan como metiendo ahí. Ajá. Pues ahí me refiero como al buscando a quién devorar, como es buscando Sí. a quién encontrarle un mal y que batalle. Y agresivo. Y O sea, agresivo. diciéndole y peleando, como dice aquí el otro pastor, injuriando, o sea, es algo negativo pero activo, ¿no? Es una pelea agresiva todo el tiempo. Y nos hemos topado con gente así en nuestro caminar cristiano que vienen con nosotros y así, ¿no? Y ya nos tilan de un montón de cosas, ¿no? Bueno, y en cuanto a los cerdos, dice Pedro en 2 de Pedro 2:2, el perro vuelve a su propio vómito y la puerca lavada vuelve a revolcarse en el lodo. Entonces, la característica más sobresaliente y obvia de un puerco, ¿qué es? Su amor por la suciedad. Sí, o sea, hace poquito, antier le ofrecieron un puerquito a Alexis y y empezando a investigar, pues, o sea, parece un puerco mascota, ¿no? Parece una buena idea, pero hasta que nos ponemos a investigar, descubrimos que siguen siendo puercos, ¿sí? Y una de las características más obvias de un puerco es su suciedad, ¿no? Por ahí también nos estaban diciendo ayer que las heces del perro son un perfume en comparación a las heces del puerco, ¿no? Entonces, es la característica más sobresaliente del puerco es su suciedad y su amor. También veíamos los videos que si ellos ven un lugar con lodo, ellos van para allá. O sea, es naturaleza, ¿no? Entonces, eso hace referencia, ya comparándolo con las personas o con ciertas personas, eso hace referencia a las actitudes o carácter de enemigos obstinados que condenan la palabra de Dios porque no admiten que se les exige una limpieza, que se les exige una forma de vida. Y entonces, ahí están peleando, ahí están burlándose, ahí están ignorando así directamente. Mira, si me permites leer una descripción aquí de la Biblia, dice, regresando a los perros, dice, los judíos los consideraban sucios y los usaban como metáfora de los que estaban apartados o eran enemigos de la comunidad del pacto de Israel. ¿Sí? Ahí está. Sería como los ateos, ¿no? Ok, sí. No sé si todo ateo, pero a los ateos generalmente se les conoce por ser, o sea, si un ateo declarado suele ser agresivo, suele ser contrincante. Ahora, la diferencia entre perro y cerdo es que al perro se le distingue por su agresividad, ¿sí? Al cerdo no. Al cerdo por su amor a la sociedad. Entonces, cuando se nos presenta la oportunidad de compartirles o enseñarles o que nos pregunten, esas diferentes reacciones van a suceder. O van a ser agresivos o van a decir, yo sigo pecando. ¿Cómo dicen cuando alguien les menciona algo del infierno? Vamos a estar más felices, vamos a pecar más mejor, ¿no? Algo así. Entonces, eso es una actitud de, como dice Jesús, de cerdo, ¿no? Bien. Entonces, en cuanto a los cerdos, prefieren, antes de admitir que Dios les exige pureza y perfección, ellos prefieren revolcarse en el lodo de sus pecados, ¿no? Esa es la distinción entre perros y cerdos. Bien. Ok.
Entonces, resumiendo o haciendo una conclusión, ¿a qué tipo de personas Jesús compara con perros y cerdos? ¿A los qué? A los del mundo, ok. Ok, sí. Sí, no todos los del mundo, porque Dios nos llama a ir a predicar. Sí. Más bien es a la gente que se pone agresiva o blasfema hacia las cosas de las cosas santas. Yo supongo eso. O se burla, sí. O simplemente no le importa, porque hablamos de un menosprecio. Cuando hablamos de cosas santas, hablamos y cosas valiosas, cuando alguien las menosprecia. ¿Cuál es el sentido de no echarle algo valioso a un perro? Pues no lo pisotee, ¿sí? Que no lo menosprecie. Eso sería nosotros menospreciar la palabra al dárselas, ¿no? El sentido es ese, o sea, no necesariamente, sí nos está diciendo cómo es la actitud de los perros y cerdos, pero vamos a ver quizás gente que sea, ahorita lo vamos a ver más a detalle, pero sea pasivamente menospreciadora, ¿sí? Y conocemos mucha gente así también. Bien, entonces son aquellas opositores, sí, hostiles, enemigos que rechazan la palabra y las cosas valiosas de Dios, burlándose, atacando, menospreciándolas, haciendo caso omiso de todas sus exigencias de pureza, ¿no? Y entonces estamos pensando en gente que no cree, no creyentes, pero como decía Alexis, no todo creyente, sino más bien aquellos que tienen un rechazo manifiesto. No todo no creyente tiene un rechazo manifiesto, ¿verdad que no? Entonces Jesús está refiriendo a gente con un rechazo manifiesto, que no quiere escuchar la palabra de Dios. Bien, entonces hablamos de burla, ataques, persecución, indiferencia obvia. Eso es más pasivo. Indiferencia obvia y curiosidad recreativa. A ver, primero Cintia, después Dani. Yo tengo una duda. Sí. Como por ejemplo, como dice Alexis, bueno, dice la palabra de Dios que vayamos y prediquemos el evangelio, su palabra, a toda criatura, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo es ese discernimiento en el aspecto de que a quién sí y a quién no? Porque ya sería como, por ejemplo, nosotros limitar, porque como el que mataba cristianos, hubo un rechazo como muy evidente, Sí, ¿no? sí, sí. Pero a pesar de eso, hubo un cambio y Dios a eso vino. Excelente. Jesús a hacer por los pecadores para que haya ese cambio para su obra. Ok, vamos a responder esa pregunta ya casi al final. Dani. Yo creo que como creyentes solemos hacer eso todo el tiempo, y donde más lo podemos, o donde lo podemos ver más marcado es con nuestra familia, ¿no? Y tenemos tiempo y tiempo y tiempo y les decimos y les decimos y les decimos, y pues siempre vemos que hay un rechazo, ¿no? Entonces yo creo que nos aferramos más por esa parte del cariño que sentimos hacia la familia. Sí. Mi pregunta es, ¿cuándo dejar, ya entendiendo esta palabra, es cuándo dejar de hacerlo? También la vamos a responder más al final. Porque es una de las primeras dudas que sale, la verdad. Bien. Entonces, hay un rechazo manifiesto, pero ese rechazo manifiesto puede ser activo o pasivo. El activo es más evidente, obviamente. Burlas, ataques y persecución, o sea, eso es muy activo. Pero también no podemos dejar pasar lo pasivo. Por ejemplo, indiferencia obvia. ¿Alguien ha notado que cuando le están compartiendo a alguien se nota que no le interesa para nada? Bueno. O curiosidad recreativa. ¿Han notado a alguien que no está pregunte y pregunte solo con el sentido de saber más, pero sabes que solo es por eso, no para conocer realmente lo que Dios quiere? ¿Te has topado con eso? Sí, ok. Ese es un rechazo manifiesto pasivo. No es tan notorio, pero sigue siendo rechazo, ¿no? Bien.
Ahí está, ya te definimos cada elemento de esta ilustración. Y entonces, tomando en cuenta todo esto, ¿qué nos está llamando a hacer Jesús? ¿Qué nos está llamando a hacer Jesús? Por favor, con micrófono. Nos está llamando a juzgar. ¿Juzgar qué? Pues a juzgar las personas a las cuales compartirles las cosas de Dios. Ok. Y a las cuales no. Además, para aclarar, juzgar y significa aplicar discernimiento para identificar quién es, a quién Jesús considera perro y cerdo y a quienes entonces, ¿qué? No vamos a echarles las perlas y lo santo, ¿no? ¿Qué más? ¿A qué nos está llamando Jesús? ¿O estuvo bien lo que dijo Dante? ¿A hablar? Más bien nos está llamando a no hacerlo. A no hacerlo. Porque dice, no des lo santo a los perros. No lo des. Ni tampoco le eches las perlas a los cerdos. De hecho, exactamente es un llamado contrario. Es un llamado a guardar silencio. Va a haber momentos con cierto tipo de personas con el que Jesús nos está diciendo, guarda silencio. No les contestes. No les... Sí. ¿Ibas a comentar algo, Alexis? Miren, Dios nos encargó el cuidado y la administración de su palabra. ¿Sí lo sabían? No se la dio a nadie más. Eso está interesante. ¿A qué otro grupo le dio el cuidado y la responsabilidad y la administración de su palabra? A nadie más que a nosotros. A nadie. Voy a leer 3 pasajes. El primero está en 1 Timoteo 3. 1 Timoteo 3, 14 al 16. 1 Timoteo 3, 14 al 16. Te escribo estas cosas esperando ir a verte pronto, dice Pablo a Timoteo. Pero en caso de que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. En Reina Valera, por ejemplo, dice y baluarte. Entonces la iglesia en sí es la responsable, la salvaguarda de la palabra de Dios. ¿Sí? Nadie más, ningún otro grupo. Y continúa diciendo, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en la carne, vindicado en el espíritu, contemplado por los ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Parece decir, estas son las verdades que hay que salvaguardar, ¿no? Que hay que cuidar, que hay que administrar. 1 Corintios 4:1, no lo busquen. Que todo hombre nos considere de esa manera, como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Eso está mucho más claro. ¿Qué somos? ¿Tú y yo qué somos? Administrador. ¿Qué es un administrador? Alguien que, y que decide cómo administrar. ¿Sí? 1 Corintios 4:1. Y 2 Corintios 5:17 al 19, que ya conocemos el 17, ¿no? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Pero continúa y dice, y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo. ¿Y qué? Nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿A quién se lo dio? ¿Qué significa que nos dio el ministerio de la reconciliación? Que nosotros lo vamos a administrar, que nosotros somos responsables de eso. Y dice, es decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Qué quiere decir eso? Que está a nuestro cargo. Es nuestra responsabilidad, está bajo nuestra salvaguarda y bajo nuestra responsabilidad la administración de los misterios de Dios. Entonces, quien encargó el cuidado de su palabra, de ese evangelio, de sus verdades gloriosas, también nos
también también nos manda en Mateo 7:6 a no darla indiscriminadamente. ¿Ok? ¿Ok? ¿Sí saben qué es lo que quiere decir esto? Que nosotros somos los responsables de saber a quién se la damos y a quién no. No como yo elijo quién, ¿no? Sino a esta persona no. Ya después de ver su carácter, su actitud, decir, a esta persona voy a guardar silencio. Hermano, quiero agregar nada más un texto bíblico en el libro de San Marcos 16, 15 y 16 dice: y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Yo aquí entiendo, digo, y lo ha hecho los mismos testigos de Jehová, que ellos dicen, nosotros predicamos a todo. Quien la acepte, la aceptó, y quien no la aceptó, no la va a aceptar. Pero a final de cuentas no será un mandamiento del mismo Señor Jesucristo que dice que predique todo el evangelio a toda criatura. Perfecto. Vamos a contestar eso al final, ¿sale? Es parte de la misma pregunta, ¿no? ¿A quiénes? ¿Cuándo sí? ¿Cuándo no? ¿A todos? Es parte de la misma pregunta. Al final la contestamos. Entonces, aquí está el punto. Nosotros somos los encargados, los embajadores de la palabra santa y valiosa. A nosotros se nos depositó la responsabilidad de administrarla y de repartirla, pero tenemos que hacer con diligencia, con cuidado, para que nadie la tome por barata y común. Ese es el punto, que nadie la tome por barata y común. Eso es lo que nos está diciendo Jesús. No lo permitas, no lo permitas nunca. Mi palabra es santa, mi palabra es valiosísima. No la des para que la menosprecien, para que le pisoteen. ¿Bien? Entonces, habrá ocasiones en las que tenemos que guardar silencio para evitar responder, porque nos encontraremos con, como dice Pablo, enemigos de la cruz de Cristo. Y entonces ahí guardamos silencio. Es el punto de Jesús. Ahora, vamos a tomar esto del... ¿Qué tenemos que hacer entonces? Vamos a tomar esto del ejemplo de Jesús, ¿ok? Jesús nos da varios ejemplos de cómo trataba a sus enemigos, ¿sí o no? ¿Quiénes eran sus enemigos? Los fariseos generalmente, pero también por ahí está Pilato y también por ahí está Herodes. Entonces, está interesante. Primero vamos con los fariseos. Vamos a Mateo 21, por favor. Mateo 21. Mateo 21, por favor. ¿Ya estamos ahí? 23. Mateo 21, 23. Cuando Jesús llegó al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba, diciendo, ¿con qué autoridad haces estas cosas? Gracias. ¿Y quién te dio esta autoridad? Y Jesús les respondió. Fíjense la respuesta de Jesús. No es directa. Les dice, yo también les haré una pregunta, y si me la contestan, yo también les diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿De dónde era el bautismo de Juan? ¿Del cielo o de los hombres? Y ellos discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo, él nos dirá entonces por qué no lo creyeron. Y si decimos de los hombres, tememos a la multitud, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondieron a Jesús, no lo sabemos. A su vez les dijo Jesús, yo tampoco les diré con qué autoridad hago las cosas. ¿Les respondió? No le respondió. ¿Qué pasaría si les hubiera respondido? ¿Algo habría cambiado? No, porque el problema no estaba en su conocimiento, estaba en su corazón. ¿Sí? El problema era su corazón. Así nosotros, quizás has topado con personas que te pregunten algo atacando la fe. ¿Cambiaré algo si contestas? No cambiará nada. Solamente estás haciendo que profanen lo santo. Más bien sería como orar por ellos para que cambien su pensamiento y su corazón. Muy buena conclusión, claro.
Según el ejemplo de Jesús, en este ejemplo, ¿qué tenemos que hacer cuando nos atacan? No voy a darle lo santo a los perros, ni las perlas a los cerdos. No lo voy a hacer. Es tan valioso aquello que no lo van a menospreciar. ¿Cómo le contestó Jesús a Pilato? Vamos a Juan 18, por favor. Juan 18. Mateo 21, 23 al 27. Vamos a leer Juan 18, 33 al 38. ¿Ya estamos ahí? Pilato volvió a entrar al pretorio y llamó a Jesús y le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió: ¿eso lo dices por tu cuenta o porque otros te lo han dicho de mí? No se ve mucho aquí, pero esa es una pregunta, es una respuesta dura de Jesús. Está acusando a Pilato de ¿estás haciéndoles caso a ellos? ¿Sí? Pilato contestó: ¿acaso yo soy judío? Tu nación y los principales sacerdotes te entregaron a mí. ¿Qué has hecho? Jesús le respondió: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, entonces mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero ahora mi reino no es de aquí. Así que tú eres rey, le dijo Pilato. Tú dices que soy rey, respondió Jesús. Para esto yo he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Y Pilato le preguntó: ¿qué es la verdad? Y ahí se terminó la conversación. Jesús ya no contestó. No fue una pregunta. Tenemos que entender el contexto de Pilato. Él no es un creyente. Él no está interesado por conocer la verdad. Tiene filosofías griegas. Y para los griegos, ¿qué es la verdad? Nunca llegaron a una conclusión. Era como la persona que decías que pregunta nomás para saber, pero no realmente lo quiere guardar en su corazón. Sí. No fue una pregunta sincera, pero fue una pregunta cínica. ¿Qué es una pregunta cínica? Cuando te preguntan algo sabiendo que no quieren una respuesta, sabiendo que es una burla, ¿sí? Entonces hubo silencio a partir de ahí de parte de Jesús. No lo busquen, pero Mateo 27, 11, 14 dice así: Jesús fue llevado delante del gobernador y este lo interrogó: ¿eres tú el rey de los judíos? Lo mismo. Y Jesús le dice: tú lo dices. Al ser acusado por los principales sacerdotes y los ancianos, nada respondió. Entonces Pilato dijo: ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Y Jesús no le respondió ni una sola pregunta, por lo que el gobernador estaba muy asombrado. Pilato no preguntaba estas cosas realmente porque quisiera saber si Jesús era realmente el Mesías o para conocer sinceramente la verdad. Entonces, Jesús no le respondió más allá de su incredulidad. ¿Sí? Según el ejemplo de Jesús, ¿qué tenemos que hacer cuando la gente que nos pregunta se vuelve cínica? Ya dejar de responder, no hay necesidad. No vamos a desperdiciar lo santo en gente que no lo va a apreciar. No sé si me voy a adelantar, pero entonces lo que entiendo es sí, vamos a ir a compartir el evangelio a toda nación, a toda lengua, pero en eso, si la gente se empieza a poner agresiva, blasfema, o solamente está preguntando por no más, entonces mejor ya, o sea, yo creo que es importante que cuando hablemos con alguien el evangelio es lo primero, para que al menos con eso se quede. Ya si nos atacan o no, nosotros ya cumplimos con compartir, ¿no? Es correcto. Gracias. Ahora, vamos a ver el ejemplo de cómo Jesús le contestó a Herodes. Y esto está en Lucas 23, por favor. Lucas 23, 6 al 9.
Lucas 23, 6 al 9. Cuando Pilato oyó esto, preguntó si el hombre era Galileo. Al saber que Jesús pertenecía a la jurisdicción de Herodes, lo remitió a Herodes, que también estaba en Jerusalén en aquellos días. Al ver a Jesús, Herodes, fíjense esto, y esto podría en la práctica confundirnos mucho, porque Herodes se alegró en gran manera, pues hacía mucho tiempo que lo quería ver, que quería verlo, por lo que había oído hablar de él, y esperaba ver alguna señal, o sea, un milagro que él hiciera. Y alguien en nuestro contexto diría, está interesadísimo, le voy a compartir. Y Herodes lo interrogó extensamente, pero Jesús nada le respondió. Nada. ¿Por qué? ¿Cuál era la motivación de Herodes? Entretenimiento. Quería entretenimiento. Era curiosidad recreativa. ¿Con cuánta gente nos hemos topado así? Que tienen curiosidad recreativa y que no quieren realmente conocer la verdad. Bastantes, esos son bastantes. Eso es un rechazo pasivo. Si Jesús hubiera respondido a las preguntas curiosas de Herodes, ¿Herodes habría cambiado algo? No. Igual nosotros, ¿está bien satisfacer la curiosidad recreativa de las personas respondiéndonos todo lo que nos preguntan? ¿Está bien? ¿Es correcto? Por lo que estamos viendo, ¿es correcto? No lo es. ¿Por qué? ¿Qué estamos haciendo? Estamos abaratando. ¿Sí? Estamos permitiendo que todo este conocimiento alto les entre a nivel, ¿cómo se dice? Conocimiento común. ¿Cómo se dice? Se me fue la palabra. El conocimiento normal de las personas, bueno, se me fue. Pero lo quiero nomás para agregarlo a su lista de todo lo que pueden conocer. Sí, algo así, sí. Va a cambiar algo en esas personas si ese conocimiento, perdón, si ese conocimiento solo llega a nivel superficial, así, no va a cambiar nada, porque su corazón no está en querer conocer realmente, solo quieren conocer superficialmente, ¿no? Sí, al compartirle el Evangelio, la palabra, sus dudas o su curiosidad es referente precisamente a eso, o que quisiera ahondar en el tema, pienso que ahí sí tendríamos que esclarecer todo, ¿no? Sí, y vamos a concluir con eso también. Entonces, ¿por qué Cristo nos está llamando a guardar silencio? Bueno, creo que ninguno de nosotros habíamos escuchado eso, ¿verdad? De no predicar. Hay un mandamiento, hay un llamado a no predicar, a guardar silencio. ¿Quién había escuchado eso? Yo no lo había escuchado. Pero aquí está, ¿no? A mí me quedó claro ahorita, con esto que nos estás compartiendo, cuando mi hermana cayó al hospital por lo de su derrame en su cabeza. Yo como que era momento de compartirle a mi poca familia que estaba presente, y le quise compartir una de mis sobrinas, que es un año más grande que yo. Entonces, yo que me dejó hablar como unos 3-4 minutos, y luego me paró en seco, me dijo, es que yo no creo en eso. Yo creo en las energías, en los cuarzos y todo ese rollo. Entonces, ok. Entonces me quedé callado, pero hace 15 días se puso en comunicación conmigo, y porque tiene un problema ahí con su hijo, y ya ahora me compartió ella
de Dios, que le estaba dejando todo en manos de Dios. Entonces, pero yo otra vez me mantuve al margen. Ya habrá momento de compartirle, pero que ella me dé la pauta para poderle compartir, pues. Ahí está. Si se fijan, poco a poco está surgiendo la respuesta que todos buscamos, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? ¿No? Gracias. Entonces, ¿por qué Cristo nos está llamando a guardar silencio? A no compartir estas gloriosas verdades para ese tipo de personas burladoras, atacantes, cínicas e indiferentes. Hay 3 respuestas. 2 salen del texto y una es una deducción, obvia. En primer lugar, porque las van a pisotear. Mateo 7:6 dice, no den lo santo a los perros, ni echen sus perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen con sus patas. ¿Qué significa pisotear las verdades santas y valiosas de Dios? Menosprecio. Menosprecio. Que las tratan como algo sin valor, como algo común. Y la Biblia no es nada de eso. La palabra de Dios no es nada de eso. Y entonces se burlan y blasfeman contra la palabra y contra Dios, la toman como juego y hasta hacen chistes sucios de la palabra de Dios. ¿Les ha tocado eso? No, eso es lo peor. O sea, ¿cómo te sientes después de eso? Se siente sucio. Tú es como que no debía haber hecho eso. No debía haberle dicho esto. Por eso, ¿no? Y a Dios y a todo lo relacionado con Dios no se le debe tratar así, jamás. Hebreos 10, 28, 29, no lo busquen, pero si quieren buscarlo, pero lo voy a leer. Cualquiera que viola la ley de Moisés muere sin misericordia por el testimonio de 2 o 3 testigos. ¿Cuánto mayor castigo piensan ustedes que merecerán el que ha pisoteado bajo sus pies al Hijo de Dios y ha tenido por inmunda la sangre del pacto por la cual fue santificado y ha ultrajado al Espíritu de gracia? ¿Sí? ¿Notan que hay algo muy feo aquí para ellos? Es algo... cualquiera que viola la ley de Moisés va a morir sin misericordia. ¿Sí? Pero dice, ¿cuánto mayor castigo será el que pisotee? En este caso, bajo sus pies al Hijo de Dios y ha tenido por inmunda la sangre del pacto. O sea, hay un montón de doctrinas aquí. Y entonces nosotros compartimos estas gloriosas verdades con gente que las va a pisotear. Y dice Jesús, no hagas eso. No hagas eso. Esto es demasiado valioso. No hagas eso. Hebreos 10, 28, 29. Entonces, en primer lugar, ¿por qué debemos abstenernos de hablar las verdades gloriosas de Dios con sus enemigos? Porque ellos la van a menospreciar y jamás debemos permitir eso. Jamás. 2, porque, como dice también Mateo 7:6, porque se van a volver en nuestra contra y nos van a despedazar a nosotros. Miren, quien no viene a la palabra de Dios con una actitud humilde y sincera de creer, una actitud sincera de querer una relación con Dios de verdad, se va a topar con que el mensaje es duro y ofensivo. Hermanos, el evangelio es duro y ofensivo. Así es el evangelio. El evangelio no es blandito. Es un mensaje que duele. ¿Sí? Entonces, cuando este tipo de personas, y también les ha tocado, escuchan el evangelio tal cual, lo que van a hacer es no acusar a la palabra de estar ofendiéndolos a ellos. Lo primero que van a hacer es acusarte a ti de estarlos ofendiendo a ellos. ¿Sí o no? La palabra dice, es que eres pecador. Y te va a decir, ¿me estás diciendo que soy pecador? ¿Tú me estás diciendo que soy pecador? ¿Y qué van a hacer? La van a agarrar contra ti. Eso es lo que está diciendo. No lo hagas. No lo hagas. Si ellos no están dispuestos a escuchar con humildad, esperando de la palabra de Dios que diga lo que quiera decir, yo lo voy a recibir. No lo hagas. No le compartas. Te acusarán a ti de estarlos juzgando como muy pecadores. Te atacarán, te perseguirán y acabarán odiándote.
Eso está en 1 Reyes 22. Y dice que un mensajero que fue a llamar a Micaías, un profeta, le dijo: mira, las palabras de los profetas son unánimes a favor del rey. Te ruego que tu palabra sea como la palabra de uno de ellos y que hables favorablemente. Y este profeta dijo: vive el Señor, que lo que el Señor me diga, eso hablaré. ¿Sí? Eso es 1 Reyes 22, 13 al 27. Entonces, pues, habló lo que tenía que hablar, lo que Dios le dijo que hablara. Y entonces, ya después de que no era un mensaje favorable, le dijo, se acercó Sedequías, el hijo de Kenán, y golpeó a Micaías en la mejilla. Y dijo: ¿cómo es que el Espíritu del Señor pasó de mí para hablarte a ti? Respondió Micaías: tú mismo lo verás en aquel día, el día que entres en un aposento interior para esconderte. O sea, te va a ir mal. Entonces el rey de Israel le dijo, el rey de Israel dijo: toma a Micaías y lléveselo a Amón, gobernador de la ciudad, y a Joás, el hijo del rey, y dile: así dice el rey, echen a a la cárcel y aliméntenlo con poco pan y poco agua hasta que yo vuelva en paz. ¿Por qué la agarró contra Micaías si solamente Micaías estaba hablando lo que Dios decía? ¿No tenía que agarrarla contra Dios? Bueno, eso es lo que debería hacer, pero realmente ellos nos voltean a ver a nosotros como los acusadores, como los agresores. Entonces, ¿qué dice Jesús? No lo hagas. No le des lo santo a los perros, ni eche las pelas delante de los cerdos, porque ellos se van a volver contra ti y te van a despedazar. Pero, o sea, eso de la historia que contaste, ¿está bien o está mal? O sea, que él solo dijo y lo mandaron a la cárcel. O sea, porque también Mateo nos dice: bienaventurados los que sufren persecución, ¿no? Ah, muy bueno. Jesús te dice: no lo hagas para que no te despedacen, para que no vengan a despedazarte. Entonces Jesús te está preparando para que no lo hagas y para que no pase eso. Porque ¿sabes qué? Va a ser un sufrimiento infructuoso. No vas a lograr nada. Vas a sufrir y no vas a lograr nada. No se va a lograr nada. ¿Sí? Porque ellos no van a recibir ni su palabra ni tu sufrimiento. ¿Sí? Va a ser infructuoso. Y por último, el silencio es juicio para ellos. ¿Por qué por qué Jesús no quisiera que todo mundo, incluido ellos, pudieran escuchar la palabra de Dios? Porque ellos conocen a Dios y lo rechazaron. Y Romanos 1 dice que por eso, porque conocían y porque no le dieron las gracias y porque no lo reconocieron como a Dios, Dios cegó su entendimiento, entenebreció su corazón, a tal grado de poder decir cosas tan lógicas, tan verdaderas, y ellos se burlan, menosprecian, no escuchan, atacan, ¿no? Ese es Romanos 1, 18 al 22. Y es duro, pero mira esto. Juan 12, 36 dice: mientras tienen luz, crean en la luz, para que sean hijos de luz. Y todas estas cosas habló y se fue y se ocultó de ellos. Pero aunque había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliera la palabra del profeta Isaías que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se le ha revelado el brazo del Señor? Por eso no podían creer, porque Isaías también dijo: Él ha cegado sus ojos y endurecido su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se convierta y yo los sane. Es un juicio. ¿Sí, entendieron lo que dice aquí, no? Yo les he cegado el corazón para que cuando les llegue la palabra, ellos no entiendan y se sanen o y se salven. Wow. ¿Cómo Dios trata su propia palabra? Como santa. No se las voy a dar a ellos. No. Es santa, es valiosa, es lo más valioso del mundo. ¿Sí saben eso? ¿Hay algo más valioso que la palabra de Dios en el mundo? Nada. No hay nada.
¿por qué se la voy a dar? ¿Sí? Pati. Tomando en contexto que dices que está relacionado con el no juzgar, y la semana pasada, si mal no recuerdo, hablábamos de que nos estaba hablando a nosotros como creyentes. Puede ser que también como creyentes a veces caigamos en esa actitud. Buena pregunta. Sí. O sea, la actitud como, pues literal de los cerdos, ¿no? Que nos rehusamos a soltar nuestro pecado. Ok. Puede ser que también en ese sentido nos esté hablando. Ok, vamos a responder a la última esta pregunta. Bien. ¿Vale la pena exponer la gloria y la santidad de las verdades de la palabra de Dios para que al final de cuentas no produzca fruto alguno y al contrario sea menospreciada? No vale la pena. No vale la pena. Si Dios trata su palabra como santa, ¿cómo debemos tratarla nosotros? Igual. Ahí voy. ¿Qué debemos hacer nosotros? ¿Qué debemos hacer con todo lo que nos está diciendo? Guardar silencio cuando sea conveniente. Ya con todo lo que vimos. Sin embargo, ahí no acaba la historia. Y nunca debemos de dar por sentado que ya para siempre un perro será un perro y un cerdo un cerdo. ¿Ok? No debemos dar por sentado eso. Y eso es un llamado a estar siempre al pendiente. Siempre al pendiente. Porque mediante la oración, ¿sí? Y con el Espíritu Santo obrando, cualquier persona puede cambiar de ser un cerdo o un perro a ser un buscador sincero de Cristo. Por lo tanto, tenemos que estar al pendientes. En esas raras ocasiones, son raras ocasiones, donde sabes que te preguntan algo ya sinceramente, ya sabes que no se van a burlar de ti. A lo mejor se burlaban así en frente del público y después por privado, oye, después de meses, te preguntan, oye, esto que dijiste, ¿me puedes explicar más? Y ahí dices, ahí sí, ya, le puedo decir todo lo que él quiera, todo lo que él quiera. Quizás muchos éramos así. Y Dios tuvo misericordia de nosotros y cambió nuestra actitud y nos hizo buscadores sinceros de Dios. Tenemos el ejemplo de Pablo, lo comentó Cintia, ¿no? El ejemplo de Pablo, que era un perseguidor, injuriador, blasfemo, ¿sí? Y Dios tuvo misericordia, y asesino. Dios tuvo misericordia. Y también tenemos, él era un... era hostil, un perseguidor hostil. También tenemos la historia de C.S. Lewis, ¿sí lo ubican? El que escribió Narnia, los libros de Narnia. Bueno, es un cristiano famoso de Inglaterra y escribió una serie de libros que hicieron películas que se llaman Narnia, ¿no? El león, la bruja y el ropero, algo así, ¿no? Es una serie de libros. Bueno, antes de ser cristiano, él era un ateo hostil, de verdad. Y estaba en contra de todo lo que era cristiano, ¿no? Tenemos la historia del que hizo el libro de El caso de Cristo. Lee Strobel se llama. Él era un ateo hostil. Él se convirtió al cristianismo por estar investigando la resurrección de Cristo para echarla abajo. Y vio que no pudo y vio todas las pruebas que había de que sí había resucitado y dijo, no hay más pruebas, voy a ser cristiano. ¿Así? Tenemos la historia de Agustín de Hipona, que, los tres primeros eran como tipo perros, ¿no? Agresivos, atacantes, y las otras dos que voy a contar ahorita son más historias como de cerdos. Agustín de Hipona, ¿quién ubica ese nombre? Ok. Agustín de Hipona era un cristiano del siglo IV, ¿sí? Bueno, antes de ser cristiano, durante muchos años, 3 décadas, él estuvo dándole rienda suelta a sus pasiones, ¿sí? En sus propias palabras, porque hizo una autobiografía, en sus propias palabras, él dice que estaba viviendo en una olla de pasiones, ¿sí? Lujuria, así dándole rienda suelta. Y su mamá, 30 años orando por él,
esperando a que el Espíritu Santo hiciera algo, hasta que lo hizo, ¿sí? Y se convirtió hoy lo llamamos padre de la iglesia, por su influencia en el cristianismo hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Dice que comenta que había una prostituta que le dijo, Agustín. Soy yo. Soy yo. Y dice, ese Agustín que tú conociste ya no existe. Así, decía, Agustín le dice, sí, pero ya no soy yo. Pero yo no soy. ¿Sí? Ya no soy yo. Ajá. Exactamente. O el ejemplo de John Newton. Acabamos de cantar un himno de él, el de Sublime Gracia. Antes de ser cristiano, él era, se los voy a leer, era un hombre bastante blasfemo, cínico y depravado, y trabajaba en el tráfico de esclavos africanos. Él mismo reconocía que su lenguaje y sus hábitos morales eran tan sucios que hasta los mismos marineros ateos se sorprendían de él. Así. John Newton. Y mientras iba en un viaje de trabajo en un barco, hubo una tormenta violenta en alta mar, donde se acordó de todo lo que su mamá en su niñez le había enseñado de Dios y se arrepintió. Entonces, aunque eran perros y cerdos, Dios tuvo misericordia. Entonces, cuando llegue ese día de misericordia, nosotros debemos estar preparados, sin juzgar. Y ahí viene la conexión, sin juzgar. Porque nuestro juicio puede detener la salvación de ellos, por así decirlo, si se pudiera. Nuestro juicio puede ser un obstáculo, porque ya nos quedamos con una idea de cómo es Él, y entonces no debemos estar juzgando así. Debemos aplicar juicio a ese discernimiento para entender que esta persona ya no viene en burla, ya no viene en ataque, sino en una búsqueda sincera. Y entonces debemos estar preparados para compartirles fielmente las santas y valiosas realidades o verdades de Dios. Pero mientras no sea así, debemos esforzarnos en guardar silencio y no abaratar las perlas, ni dejar que se tome por común lo santo. ¿Se respondió la pregunta? ¿Hay alguien tiene alguna duda? Sí me quedó claro el tema, hermano. Okay. Y desde luego creo que como sociedad o como personas, pues respetamos cuando alguien no quiere, ¿verdad? Y se debe de respetar esa decisión. Pero yo creo, y hablando desde mi particular punto de vista, que yo he sido peor que esos cerdos o esos perros, y sin embargo Dios ha tenido compasión de mí, y es así que me ha convertido a estar aquí. Es como usted comentó con el pasaje del apóstol Pablo, de Saulo de Tarso. Entonces Dios tuvo misericordia de él. Tan es así que en Timoteo 2:1 dice él que exhorto ante todo a que se hagan negativas oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quietos y responsablemente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Señor. Entonces yo entiendo que muchas de las veces, si la gente no quiere que le prediquemos, debe de la palabra de Dios, abstenerse. Así es, de abstenerse, de guardar silencio por respeto al albedrío que tiene esa persona. Pero permítame, más que por respeto al albedrío, es mucho más por la santidad de la palabra. O sea, hay que pensar más allá que acá. Sí, pero definitivamente creo yo que la insistencia, como dice en Marcos, que prediquemos a toda persona, que hagamos oraciones inclusive por todos ellos, porque eso es bueno para Dios. Creo yo que a final de cuentas quien termina de convencer a esas personas es el mismo Espíritu Santo. Definitivamente. Sí, el llamado de Jesús es a no hacerlo. ¿Sí? Ese es el llamado de Jesús. Y se convierte en un mandamiento porque lo valioso y lo santo de la palabra no se debe menospreciar. Vamos a ponerlo como en orden, ¿ok? Para quitar cualquier duda. Debemos predicar a todo el mundo, ¿sí? Indiscriminadamente, así como el sembrador que sale a repartir la semilla por todos lados. Tú no sabes dónde va a caer, ¿ok? Eso sí. Debemos predicar indiscriminadamente en ese sentido, como en público, ¿no?
Pero cuando en persona te quieran venir a preguntar cosas como lo hemos visto, de maneras inadecuadas, como en burla, atacando y todo eso, ¿qué debemos hacer? Y no dejar de orar. Tú lo has dicho bien, ahí está, eso es agradable a Dios. Orar por toda la gente es agradable, por si algún día quiere que se conviertan, dice otra palabra, otro texto, ¿no? Y cuando llegue el momento, también, si se da la oportunidad, y si es un deseo sincero de querer saber, incluso a opositores, dice, hay un pasaje también en Timoteo que dice, con mansedumbre, por si el Señor quiere que se arrepientan, ¿no? Entonces, como lo ven, tenemos que aplicar mucho discernimiento todo el tiempo, tomando en cuenta que la palabra de Dios es valiosa, santa, y que nos está diciendo, no se lo des a los perros y cerdos, no se lo des, ¿no? Sí. 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 Y por último, como decía Patti, esto también obviamente es un llamado para nosotros. Nos vamos a comportar o sea, siendo que Jesús nos está diciendo que no le hagamos eso así con los perros y cerdos, cuando un hermano vaya contigo a exhortarte, o cuando estés en una predicación, ya sea aquí o en otro lado, ¿vas a tener esas actitudes de atacar agresivamente? Pues no. Vas a tener, o sea, en tu santidad, vas a estar jugando con la impureza y burlándote de los que llamamos a la santidad. Tampoco. Y porque eso sucede, y a los que buscamos la santidad, o sea, a las doctrinas de la santidad, nos llaman legalistas, cuando realmente es bíblico, ¿no? Y entonces ellos, a mí ya Jesús me salvó, puedo hacer lo que yo quiera. Esa es una actitud de cerdo, ¿no? Un cristiano se debe guardar incluso de eso, de ser agresivos, de ser atacadores, de ser impuros, aunque ya Jesús me salvó. No, obviamente no vamos a tener esas actitudes, ¿no? Entonces, no des lo santo a los perros, ni echen sus perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen con sus patas y volviéndose los despedacen a ustedes. Ese es el punto. Entonces, nosotros somos encargados, somos embajadores de la palabra santa y valiosa. A nosotros se nos depositó la responsabilidad de administrarla y repartirla con cuidado, con celo, para que nadie la tome por barata y común. Me acordé de los hijos del trueno, Juan y no me acuerdo. Andrés, que querían echarle fuego a los samaritanos. Okay. Tampoco me imagino, bueno, yo supongo, no estoy seguro que tampoco hay que decir, ya me rechazaron y quererlos maldecir o pedirle a Dios que haga algo malo con ellos. Sí, no. Ajá. Ok. Gracias, hermano. Vamos a orar. Padre, gracias por este mensaje, Señor. Entendimos que tu palabra es más valiosa que todo el mundo, más valiosa que cualquier cosa del mundo, más valiosa incluso que todo ser humano. Así que ayúdanos a tenerla así, a considerarla así, al momento de leerla, de buscarla, de predicarla y de abstenernos a predicar, Señor. Ayúdanos también con un buen discernimiento para juzgar correctamente, incluso no juzgar de más, como buscando nomás los defectos para no compartir. Más bien, ayúdanos a seguir siendo misericordiosos, pero siempre teniendo ese cuidado, Señor, para que tu palabra no sea blasfemada, ni burlada, ni menospreciada, ni tomada por común, Señor. Ayúdanos en este equilibrio difícil y ayúdanos en este discernimiento imperfecto, Señor, para que tu palabra, que está por sobre todo, Señor, sea glorificada y tú seas glorificado con ella. En nombre de Jesús, amén.